TDA, limitada. Tiempo de experiencia en consultoría de protección contra incendios 17 años. Gracias. Muchas gracias. ¿Tengo que utilizar algún micrófono o algo así? ¿No puedes prestar uno que sea? Es que usualmente no me quedo quieto. Te presto una mano, un alambrico en mano. Bueno, está bien. ¿No tienen de solapa? No lo solicitaron. Ya muy tarde. Bueno, no hay problema. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a Procof por permitirme tan excelente oportunidad de compartir con ustedes un tema que hoy día coge relevancia y cada vez va a ser más importante porque este año NFPA nos ha brindado un documento que es una práctica recomendada de la cual vamos a hablar para el comisionamiento de sistemas contra incendio. Cuando APROCOF me invita a esta conferencia, me dice, bueno, vamos a hablar de los temas que más le interesa a nuestro público objetivo. Vamos a hablar de cómo debemos recibir los sistemas contra incendio. ¿Cuáles sistemas contra incendio? Los que tengan que ver con agua. Y vamos a hablar de ellos. Sin embargo, en el camino, desde hace unos meses, fuimos completando la conferencia para que no se quedara tan corta y además aprovechando la gran oportunidad de la llegada de un documento que estaba siendo esperado desde hace muchos años, que era la norma NFPA 3. La norma no, la práctica recomendada NFPA 3. Voy a arrancar ya mismo, ya son las 5:05, tenemos hasta las 6 de la tarde, de modo que tenemos el tiempo contado. Tengo que aprovechar también para indicarles que esta conferencia, a la cual soy invitado, también es patrocinada por el capítulo Colombia de NFPA. Para la mayoría de las personas que están acá es claro que es NFPA, para las que no lo es claro, NFPA es una organización americana con más de 110 años de formación que se ha dedicado a crear normativa para la protección contra incendio y la seguridad de la vida. Nosotros en Colombia, en general, adoptamos las normas técnicas de NFPA y desde hace alrededor de 10 años se creó un capítulo de profesionales que se reúnen con cierta regularidad en pro de difundir las normas de NFPA. Yo hago parte de la junta directiva del capítulo NFPA Colombia, como lo hacen parte muchos de los miembros que están acá de APROCOF, de modo que vamos a tenerlos en cuenta. Muy bien. Vamos a hablar entonces de comisionamiento y recepción de sistemas de protección contra incendio. Acá vamos a dividir de una vez la conferencia. Vamos a ver qué es comisionamiento y vamos a ver qué es recepción de sistemas de protección contra incendio. ¿Y esto por qué? Porque en la mayoría de los casos, cuando nosotros construimos un sistema contra incendio en un edificio o en una instalación, usualmente consideramos que la recepción del sistema contra incendio simplemente es hacer una prueba o varias pruebas. Y eso no es. La recepción de un sistema contra incendio es algo mucho más profundo. Y el comisionamiento es toda la labor que se desarrolla desde que el propietario o el dueño del proyecto se le ocurre hacer un proyecto hasta que el proyecto se cierra. Muy bien. Para ello, NFPA edita un documento, que es la norma NFPA 3. La práctica recomendada NFPA 3. Y acá es importante tener claro qué es una norma y qué es una práctica recomendada. Una norma para NFPA es un documento técnico de obligatorio cumplimiento. La práctica recomendada es un documento que puede ser también técnico, que da las mejores prácticas que se pueden utilizar o que deberían ser utilizadas para una actividad específica. NFPA 3 es un documento
que se convierte en práctica recomendada porque es un documento administrativo, no es un documento técnico. Pero al ser administrativo nos da un desarrollo lógico de lo que para NFPA se convierte el comisionamiento de un sistema. ¿Y por qué un desarrollo lógico? Porque lo que ha ocurrido hasta ahora es que los sistemas contra incendio, como los proyectos, no se entregan, se abandonan. Y ese no se entregan, se abandonan, significa que usualmente los proyectos no quedan probados al final. Y quedan de responsabilidad del propietario. Y esa responsabilidad se transmite a pesar de no saber si los sistemas están funcionando. Entonces, lo que hace NFPA al editar un documento como NFPA 3, que es una práctica recomendada, es decirnos, señores, hay una guía que yo les estandarizo, se las doy como una práctica recomendada y les digo, por favor sigan este camino desde el arranque del proyecto hasta el final del proyecto. Es decisión de cada quien adoptarlo o no. En nuestro concepto y en el personal, pues es un documento que no tiene aspectos técnicos relevantes, de modo que es relativamente sencillo, pero tiene aspectos administrativos muy importantes. Y dentro de todo el desarrollo del documento se ubica el objetivo de esta conferencia, que son los criterios para aceptar un sistema contra incendio. Muy bien. El otro aspecto importante de definir y de conocer es que la aceptación de los sistemas contra incendio no se encuentra en la norma NFPA 25, que muchos de los que están acá conocen, que es la norma de inspección, prueba y mantenimiento. Resulta que los criterios de aceptación de sistemas contra incendio, específicamente a base de agua, que son los que nosotros hoy día nos interesan acá en esta charla, se encuentran dentro de las mismas normas de diseño o instalación. ¿Eso qué significa? Que si yo quiero entregar un sistema de rociadores automáticos, el criterio no lo voy a encontrar en NFPA 25, que es la norma de inspección, prueba y mantenimiento. El criterio de aceptación del sistema está dentro de ¿qué norma para los que trabajan en rociadores automáticos? Dentro de la norma 13. Muy bien. Vamos a ver. NFPA, dentro del documento de la NFPA 3, toma el concepto de gerencia de proyectos, que para muchos de los que estamos acá puede ser relativamente conocido y es el concepto que maneja el PMI o el Project Management Institute, donde determina dentro de los grupos de labores de un proyecto que hay uno que se llama, vamos a ver que me dieron un apuntador y lo perdí, uno que se llama seguimiento. El seguimiento arranca desde el inicio del proyecto y fíjense que es durante todo el proyecto. El ciclo de un proyecto, y acá estamos hablando de gerencia de proyectos, no estamos hablando de incendios, el ciclo del proyecto que va desde el inicio, la planeación, la ejecución y el cierre del proyecto, involucra todo o dentro de todo el proyecto un concepto que es el de control. Como bien lo muestra esta gráfica que es tomada del PMI, el concepto de seguimiento, que es una serie de actividades, se desarrollan desde el inicio del proyecto hasta el cierre del proyecto. Y para efectos de NFPA, esto es completamente válido. Y ahí comienza uno de los cambios importantes a nivel de las premisas que hemos guardado, en las que suponemos que un proyecto de sistemas contra incendio específico, debemos hacerle el control únicamente al final y consideramos que el control es simplemente las pruebas y solo van al final. NFPA dice, no señor, ahí hay problemas. ¿Por qué? Porque seguramente a algunos les ha pasado, al final cuando vamos a entregar el edificio, vamos a entregar el almacén, el centro comercial, ya están metiendo la mercancía y yo todavía no he probado mi sistema de tuberías, no le he hecho siquiera prueba hidrostática. De modo que cuando ya la mercancía está en el sitio o ya el edificio está ocupado, o como sea, dicen, hombre, eso funciona, ahí le pasó agua. O en una bomba contra incendio, yo no hago una prueba de flujo, sino simplemente me voy con el propietario y le digo, vea, si usted mueve esta llave se va a dar cuenta que el motor suena. Y ahí quedó prendido en automático, perfecto, entonces cerramos el proyecto. Y el señor que no sabe seguramente va a decir, hombre, sí, eso tiene que funcionar, eso ahí está funcionando. Y adicionalmente,
Desde ese momento le estamos transfiriendo la responsabilidad del sistema al propietario, que usualmente no sabe de sistemas contra incendio. Para eso estamos nosotros. Entonces el señor recibe y dice, hombre, yo veo estos detectores que están acá en este salón y todos están muy bien. ¿Funcionan? Seguramente alguien tuvo que haberlo recibido. ¿Hay documentación? Oh, no, pero eso está funcionando. Ahí están dando un LED y lo que sea, y funciona. No, eso es lo que realmente NFPA quiere modificar a partir de este documento, en que su primera edición es la edición 2002. Pero entonces entendamos el concepto de seguimiento, que es desde el inicio del proyecto hasta el cierre. Vamos a ver. Muy bien. Y aquí aparece NFPA 3. Me voy a ubicar por acá porque NFPA 3, como norma de comisionamiento, divide los proyectos en 4 fases. Fase de planeación, fase de diseño, fase de construcción y fase de ocupación. Es decir, que el proyecto no se termina cuando yo, como constructor, le entrego el sistema instalado. No, el proyecto se termina cuando el edificio es ocupado. Primer cambio importante. Y conserva lo que anteriormente les dije. Vamos a hacer el concepto del control del proyecto. ¿Desde dónde? Desde la planeación. Y aparecen 2 definiciones muy importantes. Una, que es el OPR, y otra que es el BOD. El OPR determina los requerimientos definidos por el propietario. Yo, como dueño de mi edificio, quiero hacer un centro comercial. Entonces le digo a los señores que me van a diseñar o que me van a hacer el proyecto, les digo, hombre, yo quiero un centro comercial donde les pueda vender productos inflamables, o simplemente quiero vender comidas, o quiero vender de todo. Entonces ya ahí hay un requerimiento. Adicionalmente, espero que en el centro comercial que yo tengo o que yo quiero hacer quepan 100.000 personas a la vez. Bueno, eso es otra cosa. Quiero un edificio de 2 pisos, lo que sea. Son los requerimientos del propietario, que deben ser tenidos en cuenta. ¿En dónde? En la fase de planeación. Pero no simplemente porque el propietario quiera hacer el edificio sin columnas, sino que el propietario nos va a decir qué es lo que quiere. Y a partir de esa fase de planeación aparece el concepto del BOD, que es en la fase de diseño, que son las bases de diseño, donde, ¿qué tengo en cuenta? El requerimiento del propietario, más las normas, más las leyes, más las regulaciones. Y desde acá, desde la fase de diseño, arranca la planeación de las pruebas. ¿Eso qué significa? Yo no debo planear las pruebas de los sistemas contra incendio 2 días antes de que el edificio sea ocupado. La planeación de las pruebas debe hacerse desde el momento en que se está diseñando, lo cual seguramente tendría 2 efectos. Primero, permitiría hacer correcciones a tiempo, y segundo, abarata los costos de las pruebas, porque yo ya tengo definidos hitos dentro del desarrollo de un proyecto. Digo, cada tanto tiempo que instale un sistema de rociadores y lo termine en tal momento, voy a hacer tal prueba. Pero no voy a dejar de hacer el lavado de la tubería al final, cuando ya hay mercancía en la instalación, o cuando ya están instalados los tapetes de las oficinas y es posible que falle una tubería y bueno, voy a tener un problema. Por eso les digo que va a tener conceptos de orden económico. Desde la fase de diseño, no hago las pruebas acá en la fase de construcción, ni mucho menos las hago en la fase de ocupación. Y esto que les estoy diciendo lo tiene perfectamente claro la práctica recomendada en NFPA 3. Y ojo, cuando me invitan a esta conferencia y dicen, bueno, vamos a hablar de requerimientos de aceptación de sistemas contra incendio, y de todo esto, los requerimientos de aceptación de los cuales vamos a mencionar enseguida, se ubican acá, en la fase de construcción. Pero para poder yo llegar a ese punto, tuve que haber pasado por esto. Es decir, no debería improvisar, debería hacerlo en una secuencia lógica, planeada. No es difícil, además. ¿Correcto? Muy bien, vamos a ver. Bueno, si tienen alguna pregunta, por favor. Llegamos a la fase de construcción, ya nos pasamos la fase de idea, la fase de diseño,
Y llegamos a la fase de construcción. Y ahí comenzamos a ver las pruebas. Como se los dije al principio, las pruebas no están incluidas en la NFPA 25, ni tampoco están incluidas en NFPA 3, que era otro concepto errado, donde se suponía que NFPA 3 iba a recoger todos los criterios de prueba. No, NFPA 3 es una norma administrativa. Posiblemente este año, en la conferencia anual de NFPA en Las Vegas, se discuta la creación de una prueba, de una norma técnica. Esa sí sería una norma técnica que se va a llamar NFPA 4, que nos va a dar criterios técnicos para hacer pruebas en conjunto de sistemas, que ya vamos a ver. Entonces, si yo voy a entregar un sistema de rociadores automáticos, en la fase de construcción debo seguir lo que dice la norma de NFPA 13 en el capítulo 24. No debo llegar con un libro que es la NFPA 25 y decirle al propietario, señor, vamos a seguir las pruebas que dice NFPA 25. ¿Por qué no? Porque NFPA 25 da todos los criterios a partir de que a mí me entregan mi sistema funcionando. Es decir, me entregaron mi carro me lo probaron, encendió, todo lo que sea, tiene gasolina, lo que sea. Saqué mi carro del concesionario, en este caso mi sistema contra incendio, y a partir de ahí las pruebas que debo hacerle a ese carro están definidos dentro de un programa de inspección, prueba y mantenimiento. Pero los señores que estaban construyendo el carro no se guían por esas pruebas, ellos deben tener un estándar de pruebas. Aquí está. Si mi sistema es un sistema de mangueras o una tubería vertical, ¿busco dónde? En NFPA 14, en el capítulo 11 de NFPA 14. Estos capítulos están actualizados, de modo que si quieren tomar nota y quieren estar seguros o probar si sí es cierto, ahí está. Si quiero probar o quiero aceptar unas bombas contra incendio, de lo cual hemos hablado mucho y hay una buena cantidad de anunciantes y de personas que han patrocinado este congreso, pues ellos deben saber muy bien que para probar esas bombas contra incendio debo seguir lo que dice el capítulo 14 de NFPA 20. Ahí me va a dar una serie de instrucciones y me va a decir cómo puedo dar por aceptado o no un sistema de bombeo contra incendio. Muy bien. Vamos a ver. Ya creo que está clara esta filmina. Las pruebas de aceptación de las que menciono en la tabla anterior no son las inspecciones, pruebas y mantenimientos que dice NFPA 25. Si eso lo entendemos hoy, creo que sacamos adelante esta charla. No son las pruebas de aceptación lo que dice NFPA 25, de modo que no puedo suponer que está bien entregarle un sistema a un cliente diciéndole vamos a hacer las pruebas de acuerdo a lo que dice NFPA 25. O si en un documento técnico de un sistema aparece que para aceptar el sistema siga NFPA 25, táchenlo y no lo vuelven a invitar a este congreso, o fue porque no vino a la charla. Muy bien. Nos falta como una mano, ¿verdad? Ok. Para los requisitos de aceptación se dividen en dos criterios: requisitos documentales y requisitos operativos. Y ahí es donde comenzamos a ver otra falencia que tenemos muy común, y es que a nosotros nos gusta muy poquito documentar lo que hacemos. Entonces, normalmente hacemos algo y 3 o 4 personas se reúnen, la hacen, dicen eso funcionó perfecto y nos vamos y vamos a celebrar. Al tiempo decir, oye, no se levantó un acta, no, pero todos sabemos que eso funciona, ¿cierto? Para efectos de sistemas contra incendio es muy claro dentro de los capítulos de las normas que les mencioné en la tabla anterior que hay unos requisitos documentales y esos requisitos documentales son obligatorios. Es decir, no se puede dar por aceptado un sistema contra incendio si no hay un plano como construido. No, hombre, yo lo hago después, cuando tenga tiempo mando el dibujante y que venga aquí y mida. No, para que haya una aceptación de un sistema contra incendio, uno de los requisitos es el plano. Pero ese no es el único requisito, hay otros requisitos. ¿Y esos requisitos cuáles son? Primero, formatos. Y las normas nos dan los formatos, es decir, lo único que tenemos que hacer es tomar de allí el formato y llenarlo. No tenemos que inventárnoslo, ahora podemos acomodarlo porque obviamente estos formatos son en algunos casos muy amplios. ¿Qué otro requisito fundamental a nivel de documentos? Los planos.
¿Qué otro requisito que normalmente no entregamos? Las memorias de cálculo. Y ojo, las memorias que yo debo entregar no son las memorias de diseño, son las memorias de lo que construí. Ojo, porque yo puedo coger el diseño, cojo las memorias y digo, hombre, no, pues esto es un media resma o una resma de números y ahí se los entrego. No. Los requisitos documentales incluyen las memorias de lo que construí. ¿Por qué razón? Porque el diseño no siempre está como se construye. Y eso creo que todos los que estamos acá lo sabemos, ¿no? Obviamente esas memorias como tal, pues son relativamente fáciles de desarrollar a partir de las memorias de diseño, excepto que haya cambios importantes. Sin embargo, yo debo entregar el documento completo de tal forma que si una autoridad competente o el mismo propietario decide revisar a nivel hidráulico lo que está instalado, pueda irse a las memorias de instalación y diga, hombre, no, acá hubo unos codos y los tuvieron en cuenta. Acá la tubería se alargó 50 metros, lo tuvieron en cuenta a nivel de diseño, a nivel de memoria hidráulica y funciona. O por el contrario, yo decidí que la tubería no debería ser de 6, sino más bien pongo 2 tubos de 4 y creo equivocadamente que 2 tubos de 4 conducen lo que conduce un tubo de 6. 2 de 4, pues 4 y 4, 8, 6, 8 es más grande que 6, pero hidráulicamente no es así. Y si yo hago ese cambio y no lo documento ni se lo consulto al diseñador, pues ese cambio seguramente va a afectar el sistema y no va a funcionar. Otro requisito documental, no es operativo. Todos los sistemas que nosotros instalemos deben estar señalizados. Pero esa señal no es el logo de la empresa. La señal no es que esto lo instaló Javier Sotelo y esa es la señal, no. La señal, además del logo de la empresa y los datos del responsable, debe indicar todos los criterios hidráulicos que tiene el sistema. Si es un sistema de rociadores automáticos, debe indicar qué riesgo estoy protegiendo, qué caudal necesito en la base del riser o en la base de la tubería, qué presión tengo, qué información interna del sistema. Si este salón tuviera rociadores automáticos, afuera debería haber una señal en la válvula que diga, allá hay rociadores automáticos que son montantes, pendientes, laterales, con tal caudal, con tal K, el caudal del sistema es tal, el riesgo es tal. Y eso no es solo por llenar paredes, sino porque en el momento de una emergencia los bomberos no van a irse al archivo documental. A ver, hombre, ¿qué será lo que diseñó acá Javier Sotelo? No, ellos llegan y dicen, allá hay un sistema de rociadores. El sistema de rociadores, para que funcione, necesita 500 galones en este punto a una presión de 100 psi. Entonces cogen su máquina y le inyectan 500 galones a 100 psi. Es decir, esta señalización se convierte en un requerimiento también de emergencia. Sin embargo, sin irnos al nivel de procedimiento de emergencia, la señalización es obligatoria dentro de los requisitos documentales. Y otro requisito documental, dentro de varios, son los manuales de operación de los equipos. Si yo suministro una bomba contra incendio, marca cualquiera, marca Búfalo, debo entregar el manual de la bomba Búfalo. Y si esa bomba Búfalo requiere unas válvulas de alivio particulares, debo entregar el manual de la válvula de alivio particular. Y el manual de la válvula de alivio particular debe indicar los criterios de mantenimiento de esa válvula particular y de prueba. Porque otro problema que nosotros tenemos es que tenemos una serie de equipos y de esos equipos no sabemos cómo funcionan, cómo se prueban, qué hay que hacer en caso de que fallen. Entre otras cosas, si nos vamos a los requerimientos operativos, vamos a ver que si yo tengo equipos que son de difícil reposición, debería dejar un reemplazo. Si por ejemplo tengo una válvula que para conseguirla requiero 6 meses y irme a viajar a China, tengo que tener 2 y se la entrego al señor. Le digo, le entrego una válvula por si esa válvula tiene algún problema. Eso hace parte de los requisitos. Como les mencionaba hace un rato, los formularios ya están, no hay que inventárselos. Aquí están, este es un modelo de formulario, lo pueden ver. ¿En dónde pueden ver estos formularios? Para el caso de rociadores automáticos. En la norma 13, no en la norma 25, en la norma 13. Entonces pueden coger
los pueden utilizar, solo que hay que referenciar que lo tomaron de NFPA 13, ¿no? Por aquello de los derechos de autor. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos operativos para la aceptación de un sistema contra incendios? Primero hay que hacer una inspección visual. Esa inspección visual obviamente determinará si lo que yo instalé está bien instalado. Si yo puse detectores y los tengo allá o los tengo por encima del techo, o los tengo colgados. Si puse rociadores y están a la altura que es. Si la soportería está correcta. Debo hacer limpieza. Y lo pongo acá porque la mayoría de los sistemas que nosotros instalamos, acá no instalamos, o la mayoría de los que estamos acá no instalan sistemas de detección y alarma, donde no vamos a hacer un flushing con agua, pero los de rociadores automáticos, las bombas contra incendio, las tuberías verticales, los sistemas de espuma, si alguno de ustedes instala, requiere hacérsele un lavado, y ese lavado está perfectamente estandarizado, y ese lavado no es decirle al propietario, hombre, yo lavé la tubería, no, ese lavado debe estar registrado, y hay un formato para registrarlo. ¿Para qué es el lavado? Para evitar que dentro de las tuberías se queden elementos que puedan obstruirlas, o obstruir los rociadores, o las boquillas, o lo que sea. Fíjense que lo que les estoy diciendo no es nada del otro mundo, ¿verdad? Hay que realizar pruebas hidrostáticas, pruebas de flujo, hay que realizar unas pruebas operativas, que esas sí son específicas para cada sistema, hay que realizar pruebas eléctricas, y ojo, estas pruebas eléctricas comienzan a jugar con lo que va a ser la norma NFPA 4, que esa sí va a ser una norma técnica, seguramente estamos en 2012, puede ser un documento que esté saliendo alrededor de 2014 o 2015. Bueno, y hay que dejar material de repuesto. La norma NFPA 3 es muy clara en el número de rociadores de repuesto que yo debo dejar. No dice que deje tubos de repuesto, ni me dice que deje accesorios de repuesto, pero sí me dice que si yo tengo algún elemento particular que es susceptible a daño o que es difícil para reparar o para conseguir, debería dejar uno de complemento. Es lo que en las industrias se llama, lo que normalmente hacen las industrias, principalmente la industria petrolera, cuando definen cuál es su proceso principal y básicamente tienen todos los materiales para poder reconstruir su proceso principal y no esperan a que el proveedor se los traiga, sino lo tienen ahí en bodega, listo. Obviamente para sistemas contra incendio pues no tenemos tanto dinero para hacer eso, ¿verdad? Entonces veamos los requerimientos de aceptación para 3 sistemas: rociadores automáticos, sistemas de tubería vertical o sistemas de mangueras y bombas contra incendio, que es básicamente lo que acá nos interesa. Entonces, para rociadores automáticos, lo primero, debo hacer una inspección visual, y esa inspección visual no es simplemente pararme y mirar. Esa inspección visual implica subirme y verificar, como en la foto, encima de un almacenamiento, un tipo de rociador particular, pongo 1 metro para verificar cuál es la altura entre el deflector y el techo. En este caso es 42 centímetros. ¿Estará bien? Pues la foto se ve bien, ¿verdad? Pero el rociador estará bien instalado. Bueno, para ese caso específico está bien, porque este tipo de rociador es un rociador del tipo SFR, y para ese K particular me permite distancia desde el deflector hasta el techo hasta de 45 centímetros. Pero si este fuera un rociador normal, un rociador estándar, como algunos que nos mostraban acá, el local que teníamos aquí al frente, esto estaría mal. ¿Por qué? Porque la distancia máxima son 30 centímetros. Pero yo, ¿cómo puedo determinar esto desde el piso? ¿Qué tengo que hacer entonces? Subirme. Y obviamente esto es serio, porque si me equivoqué y son 2000 rociadores, tendré que subir 2000 rociadores. Obviamente esto hay que dejarlo documentado. Y no solo estoy revisando si el rociador está bien instalado con respecto al techo, debo revisar si el rociador no tiene una lámpara por debajo que lo obstruya, o si el rociador quedó pegado a una pared o a una viga. Muy bien. ¿Qué pruebas vamos a hacer en rociadores automáticos? La primera, el lavado de tuberías. Para el lavado de tubería hay 2 criterios particulares, bueno, 3 criterios, la verdad. Debo lavar todos los tubos. ¿Con qué cantidad de agua? Con un flujo que me asegure una velocidad de al menos 3 metros por segundo.
Ese puede ser un criterio. ¿Qué otro criterio puedo utilizar? Con el flujo que me dé el sistema calculado hidráulicamente. Entonces, si yo sé que por una tubería necesito pasar 1000 galones de agua, puedo lavar la tubería con ese flujo y es aceptable. A conciencia, sin que levanten la mano, ¿cuántos de los que están acá hacen lavado de tuberías antes de entregar los sistemas? Principalmente rociadores, porque a las redes principales se les acostumbra a hacer, a los rociadores es más escaso, no necesitan levantar la mano. Prueba hidrostática, ¿perdón? Prueba hidrostática. La prueba hidrostática que todos conocemos es llenar la tubería de agua, subir la presión hasta 200 psi o 200 libras sobre pulgada cuadrada y mantener la presión al menos por 2 horas. La presión no debe caer. Si la presión cae, hay que volver a hacer la prueba previamente buscando la razón por la que haya caído. Pero ojo, no es la única prueba hidrostática. Si yo tengo sistemas de rociadores de preacción o sistemas de rociadores de tubería seca, debo hacer prueba con aire. Y esa prueba consiste en llenar la tubería de aire, dejarla a una presión máxima de 40 psi y dejarla durante 24 horas. Tengo derecho a que la presión caiga 1 psi durante las 24 horas y es aceptable. Si es con un sistema de preacción y un sistema de tubería seca. No sé si todos saben que es un sistema de preacción o que es un sistema de tubería seca. Si no, lo anotamos y ahora lo explicamos. Prueba sensor de flujo. Los sistemas de rociadores dentro de su elemento controlador deben tener un accesorio que es un sensor de flujo. El sensor de flujo tiene como objetivo detectar el movimiento de agua dentro de la tubería. No me dice cuál rociador se activó, simplemente me dice hay movimiento de agua. Tampoco me dice si activó por incendio, simplemente dice hay movimiento de agua. En el ejemplo, en esta fotografía, el sensor de flujo es este. Lo que yo debo hacer es que antes de entregar, y esta sí es una prueba que se repite en inspecciones, en el NFPA 25, es verificar que con la activación de un elemento, ¿cuál elemento? Un rociador. El agua que se mueve por este tubo, que en este caso puede ser una tubería de 6 pulgadas y el rociador puede tener un orificio de media pulgada, el agua que sale por esa media pulgada mueve la paleta que está dentro del sensor de flujo. Debo probarlo. De modo que en teoría no sería aceptable un sistema de rociadores si los sensores de flujo no están conectados. Entonces ahí hay un punto importante, sobre todo porque los que estamos acá en su mayoría hacemos es instalaciones hidráulicas, no instalaciones eléctricas. Entonces si yo tengo mi sistema de rociadores y lo voy a entregar, tengo que poner en rojo muy grande, ojo, que no debería ser aceptado el sistema mientras mi sensor de flujo no esté conectado, porque esto es una prueba hidráulica y eléctrica. Otra prueba que debe hacerse, que además se repite en inspección, prueba y mantenimiento, es la prueba del drenaje del sistema. Todos los sistemas controladores tienen una tubería principal de drenaje y esa tubería principal de drenaje está acompañada de un manómetro. El diámetro de esa tubería está definido por NFPA 13. ¿Qué es lo que debo hacer? Antes de entregar mi sistema, dentro de las pruebas, debo abrir completamente la válvula. En este caso no se ve muy claro, pero es esta válvula, es una tubería. No debo medir flujos, simplemente abro la válvula y la abro completamente. Leo la presión aquí y la documento. Hombre, abrí la válvula hoy 20 de abril, 6 de la tarde. Tuve una presión de 100 psi. En 2013, el 20 de abril, vuelvo a abrir la válvula completamente. ¿Y qué debo esperar? Que la presión se conserve. Si la presión no se conserva, hay problemas. Pero no hay problemas en el sistema de rociadores, hay problemas en la alimentación del sistema. Eso es lo que estoy midiendo. Y debo hacer otra prueba, que es la prueba de aseguramiento de la posición de la válvula. Resulta que las válvulas de los sistemas de rociadores, en este caso esta válvula, son la principal causa de falla de los sistemas. ¿Por qué? Sí, por la apertura, pero en este caso sería porque se cierra. Y un requerimiento obligatorio es asegurar que las válvulas permanezcan abiertas.
Y una de las formas en las que yo puedo asegurar como constructor es entregarle al propietario un formato donde le digo, le entregué una válvula que está conectada a un sistema eléctrico que al moverla me da señal. Dice, bueno, no, yo no voy a ponerle ningún sistema eléctrico, entonces, ¿cómo aseguro la posición? Le entrego una válvula documentada con una cadena y un candado y le entregué la llave, la válvula quedó abierta. De aquí en adelante el problema es suyo que la válvula se mantenga abierta. Esa es la prueba de aseguramiento. Fíjense que estas pruebas se pueden hacer de forma relativamente rápida. Lo que debemos hacer es documentarlas. Muy bien. Sistemas de tubería vertical, NFPA 14. Esto es una cosa que nosotros conocemos perfectamente bien. ¿Qué debo hacer? Inspección visual. Hay un formato. La inspección visual, ¿qué es? Es verificar que la tubería que yo iba a instalar, instalé. Que la instalé donde dije que debería instalarla. ¿Dónde debería instalar las tuberías verticales? ¿En dónde deben ir instaladas las tuberías verticales? En las escaleras de emergencia. Entonces, de entrada podría yo decir, hombre, la escalera de emergencia no tiene tubería vertical, entonces ahí hay un error. O podría decir, el edificio no tiene escalera de emergencia, entonces pues ya sería otro error, ¿no? Pero eso es parte de la inspección visual y es una de las preguntas que hacen. ¿Qué otra cosa debo revisar? ¿Están los componentes de mi sistema de tubería vertical? Y ojo, los componentes de mi sistema de tubería vertical no necesariamente son los gabinetes, excepto que yo desde el diseño defina que voy a tener las cajas con una serie de componentes, porque mis componentes simplemente serían la válvula de conexión. ¿Correcto? ¿Qué pruebas debo hacer a un sistema de tubería vertical? Una prueba hidrostática en las mismas condiciones que les mencioné de sistemas de rociadores y una prueba de flujo. ¿Qué es la prueba de flujo? Y por eso es tan importante NFPA 3. La prueba de flujo consiste en que en el último piso debo tener capacidad de sacar al menos 500 galones por minuto de agua en tuberías verticales clase 1 y clase 3. Si nosotros nos vamos a nuestros edificios, es muy difícil que en el edificio de apartamentos yo tenga forma de sacar 500 galones de agua. Primero porque ¿cómo lo saco? ¿Por una manguera? Por una manguera de 2,5 pulgadas no van 500 galones, esa es una condición. Y segundo, ¿dónde los dispongo? Si pongo 500 galones a la poceta del aseo, pues siempre voy a tener problemas de inundación. Por eso, desde la planeación debería decir, ojo, mi tubería vertical debería ir hasta el techo. Y en el techo o cubierta debería tener al menos 2 salidas de 2,5 pulgadas donde pueda hacer la prueba, para que sea aceptable el sistema. Y además, para que anualmente yo pueda verificar que siguen saliendo los 500 galones. Sin levantar la mano, ¿cuántos de nuestros sistemas de tubería vertical tienen salidas en la cubierta? Muy bien. Esa es la prueba de flujo. Redes privadas contra incendio. Bueno, acá realmente nuestros sistemas usualmente se hacen para edificios, de modo que la norma que nos aplica, principalmente la NFPA 14, sin embargo, muchos de nosotros hemos participado en proyectos industriales donde tenemos una red privada contra incendio, que se diseña de acuerdo a lo que dice NFPA 24. ¿Qué pruebas debo hacer? Lavado de la tubería, esa es más común. Y fíjense que aquí hay una prueba hidrostática, pero aquí sí me permiten caída de presión. ¿Por qué? Porque las redes privadas usualmente son varios kilómetros de tubería o por lo menos varios metros con una serie de accesorios y yo puedo demostrarle al que me esté recibiendo que con una pérdida de menos de 5 PSI mi sistema es aceptable. ¿Sale? ¿Qué otra prueba debo hacer? Debo tener capacidad de operar los hidrantes, las boquillas y las válvulas con el sistema de bombeo operando. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que una red está presurizada y quieren abrir una válvula y no abre. Si eso ocurre, el sistema no es aceptable. Usualmente, ¿por qué ocurre eso? Por la calidad de las válvulas. No por el sistema, porque las válvulas deberían trabajar a la máxima presión que debe tener un sistema contra incendio, que es ¿cuánto? 175 PSI, muy bien. Muy bien, tanques de almacenamiento. Yo la verdad quería traer una foto de un tanque de almacenamiento
de un edificio, pero es que no se le puede tomar una foto de una placa. Normalmente los tanques están enterrados, ¿verdad? Entonces me traje una foto de estas que más o menos nos puede referenciar a lo que es un tanque de almacenamiento de agua contra incendio. ¿Qué pruebas debo hacer y qué inspecciones? Básicamente las inspecciones son simplemente visuales, pero, ojo, sí debo hacer para tanques de almacenamiento metálicos, debo hacerles pruebas de radiografía a la base, por una razón. Se ha determinado que grandes consumos de agua y de erosión de tierra obedecen a que las soldaduras en la base de los tanques metálicos fallan y comienza a drenarse el agua en cantidades muy pequeñas. Por ejemplo, este tanque es un tanque de 10.000 barriles de agua. Cuando se drenan 5 galones diarios, nadie se va a dar cuenta. Solo que la base sí comienza a erosionarse. En nuestro medio, donde tenemos tanques de menor tamaño, seguramente sí vamos a percibir cuando hay caída del nivel de agua. Y hay una inspección que es muy básica, es llene el tanque de agua y dele la vuelta. Y espere un rato. Si no gotea por ninguna parte del tanque, perfecto, pasó la prueba. No hay que hacerle nada, no es un tanque que tenga que hacerle pruebas radiográficas a cada una de las soldaduras. La única soldadura o las únicas soldaduras que requieren prueba son las de la base. ¿Por qué solamente las de la base requieren prueba? ¿Perdón? No, porque son las únicas que no se pueden detectar fugas en condiciones normales. Si una de las soldaduras de la pared tiene fuga, seguramente cuando yo haga las inspecciones mensuales, va a decir, hombre, ahí hay una fuga, está saliendo agua. De la base yo no puedo ver. Por eso, antes de entregar un tanque, debo hacerle pruebas a la base. Vamos a ver. Muy bien, bombas contra incendio. Tenemos distintos tipos de bombas, ya los que estamos acá recibimos conocimiento en los stands y en charlas sobre bombas contra incendio. Para aceptar la instalación de una bomba contra incendio, ojo, la instalación, no la bomba. Al definir que la bomba es listada para el servicio contra incendio, en teoría, al tener la bomba en mi poder, yo ya he aceptado la bomba. Lo que voy a aceptar a partir del momento en que yo tengo la bomba es la instalación. ¿Correcto? Por eso el listado de un equipo se pierde en el momento en que yo lo intervengo. Si a mí me parece que este motor no gira a la velocidad que a mí me gustaría y yo le meto un acelerador o un reductor de velocidad, ya ahí pierde el listado del equipo. Yo asumo que el equipo está bien y para eso me lo venden listado y me lo venden con una serie de condiciones. Lo que me dice NFPA 20 es cómo voy a aceptar la instalación del equipo. Entonces, igual, debo hacer lavado de tubería, no debo, pero ese lavado de tubería es de la tubería de succión y de la tubería de descarga. Debo hacer prueba hidrostática de la tubería de succión y de la tubería de descarga, es decir, antes de llevar la bomba al sitio, debo llenar de agua la tubería de succión, que es desde la válvula del tanque hasta donde va a quedar la válvula de succión de la bomba. Y la lleno de agua y le inyecto una presión de 200 libras y debe aguantar 2 horas. Y debo hacer lo mismo con la tubería de descarga, llenarla de agua hasta la válvula de descarga de la bomba y durante 2 horas debe mantener 200 psi. Si lo pasa, perfecto, excelente, está muy bien instalado. Y esto lo digo ¿por qué? Porque usualmente cuando nosotros entregamos una bomba contra incendio, la única prueba que hacemos es la prueba de la curva de la bomba. Entonces uno dice, no, sí, ya sacó la curva, está perfecto. No, ¿por qué? Porque puede haber fugas en la succión o puede haber fugas en la descarga. Muy bien, ¿qué pruebas de aceptación debo tener en bombas contra incendio? Debo probar los componentes eléctricos de la bomba. Debo probar los motores operando, y aquí ya viene otro concepto. Es recomendable, y lo dice NFPA 20, que las pruebas de las bombas para su entrega la hagan representantes del fabricante. De modo que si nosotros vamos a comprar una bomba contra incendio, una de las preguntas que debemos hacer es ¿qué nivel de representación y conocimiento técnico tiene usted para acompañarme en las pruebas de aceptación? Porque además eso tiene un componente económico. Si yo,
como instalador, que no soy el proveedor de la bomba, digo, hombre, no, probemos la bomba, o primámosle el start, o lo que sea, o la conecto, bajo mi criterio. Muy seguramente el fabricante de la bomba, si le llegara a pasar algo, me va a decir, no señor, usted le metió los dedos a la bomba, literalmente, y ya perdió su garantía. La norma NFPA 20 me dice, hombre, hágase acompañar del representante de las bombas para que él haga las pruebas, alinee el motor con la bomba, verifique que el motor está girando bien y nos entregue la bomba operando. En ese momento hacemos ya la curva de operación. Muy bien, curva de operación que ya la vamos a ver, prueba de tableros controladores. Entonces, si alguno de ustedes estuvo ayer en una conferencia, hablaban de los componentes, y uno de los componentes de un sistema de bombeo no es solo la bomba y el motor, sino el tablero controlador. Y además, tengamos en cuenta que para que una instalación cumpla con NFPA 20, una instalación de bombeo, requiere que cada bomba tenga su propio tablero controlador. De modo que yo no puedo comprar una bomba eléctrica, una bomba jockey, y las dos llevarlas a un mismo tablero. No es aceptable. Ahora, si tengo más bombas, no todas deben ir a un mismo tablero. Cada bomba viene con su tablero controlador. Y digamos que eso ya, por defecto, cuando yo compro un equipo listado, viene definido. Si yo tengo un sistema de bombeo con motor eléctrico, y me voy a NFPA 20, ¿qué me dice cuando tengo motores eléctricos? ¿Qué me dice NFPA 20? Bueno, NFPA 20 me dice, debe tener una alimentación alterna. Dentro de las pruebas de aceptación, debo verificar que la alimentación alterna funciona. Y una de las pruebas más importantes es verificar que ese funcionamiento es automático. Es decir, no es aceptable probar la alimentación alterna diciéndole, voy a apagar la entrada de corriente normal. Juan, por favor, va a prenda y deme corriente hacia la bomba. No. Le cierro la entrada de corriente y le debe entrar automáticamente la corriente alterna. Digo corriente alterna no por el tipo de corriente, sino por la alimentación. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué debo hacer? Inspeccionar. La bomba está bien instalada, tiene sus componentes, tiene su válvula en la succión, tiene su válvula en la descarga, tiene manómetros, tiene el cheque. Entre el cheque y la válvula de descarga sale un cabezal de pruebas, en este caso un cabezal que tiene que ver con lo que hablábamos hoy de construcciones sostenibles, donde podemos retornar el agua al tanque, o puedo utilizar un medidor de flujo. Si yo tengo varias bombas, no solo una, sino dos o tres, porque acá tengo una bomba sostenedora de presión, cada una tiene tablero controlador, perfecto. El tanque de almacenamiento de combustible para mi bomba diésel tiene la capacidad suficiente. ¿Cómo lo determino? Si tengo una bomba de 100 caballos de potencia de motor, el tanque debería tener al menos 110 galones de capacidad de combustible, es decir, el valor nominal del caballaje más un 10%, ese debería ser el volumen mínimo. Eso nuevamente lo traen por defecto las bombas listadas, sin embargo vale la pena revisarlo, ¿no? De pronto por ahí el que empacó se equivocó y me mandó un tanque más pequeñito. Esto debe ser parte de la inspección. Debo verificar cada tablero controlador. Este es un tablero controlador de una bomba con motor diésel. ¿Qué debo verificar? Que el tablero sea listado para el servicio contra incendio. Es muy poco probable que yo compre una bomba listada y un tablero no listado. Sin embargo, debo verificarlo. Debo verificar el apagado. El apagado de los tableros debe ser de preferencia manual. Sin embargo, las bombas contra incendio pueden apagarse automáticamente. ¿Cuándo? Cuando yo he configurado mi tablero para que después de 30 minutos de operación a flujo cero me dé señal de apagado, mínimo 30 minutos. ¿Eso qué significa? Que la bomba no se me va a estar prendiendo y apagando, simplemente la emergencia se controló, la bomba siguió operando a flujo cero, es decir, no está saliendo flujo para ningún lado, y comienza el conteo. Durante 30 minutos debe mantener la misma presión. En ese momento se puede apagar la bomba. Ahora bien, la recomendación es que el apagado sea manual, de modo tal que alguien sea el responsable de ir a apagar la bomba. Obviamente si yo apago la bomba, ¿cómo la debo dejar?
¿Qué debo hacer? Poner el botón de apagado y luego ponerla otra vez en automático. Muy bien. La prueba anual de las bombas básicamente consiste en construir la curva de desempeño, caudal versus presión. Tengo una curva característica de la bomba, un caudal de la bomba en el eje X, una presión en el eje Y, y bajo esa curva característica que me la da el fabricante, construyo la curva en la prueba. ¿Cómo? Si es una bomba eléctrica, si es una bomba con motor diésel, debo tener en cuenta varios factores. Uno de ellos es las RPMs, debo medir las RPMs que es la velocidad de giro del motor, y compararla con lo que me dio la curva nominal. Si es una bomba con motor eléctrico no tengo que hacer esa medición. ¿Cómo puedo medir el flujo? Lo puedo medir con medidor de flujo o cabezal de pruebas con tubo pitot. Ahora, si yo lo hago con medidor de flujo, debo tener capacidad de al menos cada 3 años probar físicamente este medidor de flujo. Y esto porque para los que instalan medidores de flujos y para algunos proveedores de bombas, debe ser claro que los medidores de flujo tienden a descalibrarse de forma muy rápida. Normalmente el medidor de flujo solo funciona en la prueba 1. Al final, ¿qué es lo que yo obtengo? Una curva nominal contra unas curvas de prueba que deberían mantenerse. Si la curva no se mantiene, algo pasó, está fallando, algún componente de la bomba está fallando. Muy bien, ya terminamos de hacer las pruebas de aceptación individuales. Para que sea aceptable de acuerdo a NFPA 3, debo sumar la aceptación documental más la aceptación operativa. ¿Pero qué estoy haciendo ahí? Estoy aceptando cada sistema, uno por uno. Sistema de rociadores lo probé, entregué documentos. Sistema de tubería vertical, entregué documentos y me lo aceptaron. ¿Qué sigue? Las pruebas de conjunto. Y esto es lo que va a hacer en NFPA 4. Es, si se me activa el sistema de rociadores, ¿se me encendió la bomba contra incendio? Si se me encendió la bomba contra incendio, ¿se activó el sistema de detección y alarma? Es una cascada. Y eso es lo que voy a probar. Algo similar para las personas que trabajan en sistemas de detección y alarma, al diagrama causa-efecto. ¿Qué pasa si esto se activa? ¿Qué debería activarse? Eso hoy día a nivel de NFPA 3 no está definido plenamente. Eso es lo que NFPA 4 seguramente va a definir a nivel técnico. Simplemente nos dice, ojo, debe hacer integración. Muy bien, y ya para terminar, habíamos quedado en la fase de ocupación del edificio. Ahí se termina el proyecto, es el cierre. Y ahí quedan documentadas todas las pruebas que yo he realizado, inclusive las que tuve que haber realizado si durante la construcción hubo modificación del proyecto. Y para terminar, NFPA 3 nos dice, ojo, que las ocupaciones no se mantienen iguales en el tiempo. Si por algún caso el edificio cambia de uso, ¿qué debo hacer? Un retrocomisionamiento, es decir, arranco desde arriba, desde la primera filmina que vimos, hasta terminar acá, en la fase de ocupación del edificio. Señores, les agradezco inmensamente el rato que me han dado para compartir con ustedes. Si tienen alguna pregunta, creo que no hay tiempo. Que de pronto no sé contestarles. Un punto importante en las omisiones que se señalaban acá, lo que señalaba Javier, son las pruebas de las estaciones reguladoras de presión en los sistemas contra incendio, cuando tengo que hacer uso de ellas para zonificar el edificio en altura. Excelente apreciación, específicamente para sistemas de rociadores automáticos. Cuando yo tengo edificios altos puedo tener necesidad de presiones que superen 175 PSI. Para ello
puedo utilizar sistemas de regulación o estaciones reguladoras de presión, que obviamente deben ser probadas también y aceptadas, que también están incluidas dentro de NFPA 13. Inclusive edificios también podrían tener válvulas reguladoras de presión. Ahora, ahí también hay que tener cuidado. Las válvulas reguladoras de presión pueden convertirse en la razón de la falla. Por lo tanto, deben ser listadas para el servicio contra incendio y adicionalmente deben tener un bypass con válvula de corte, válvula shut-off, válvula de cierre o apertura manual. Ese es un punto importante. No sé si alguien más tiene una pregunta. ¿Aló? La pregunta que me hacen es, ¿por qué en los sistemas secos la presión es tan baja? La presión de la que estamos hablando es presión de aire, de 40 PSI. ¿Por qué razón? Porque las presiones máximas a las que puede estar llena la tubería de aire cuando el sistema está en operación es 40 PSI. No se puede llenar a más presión. Eso tiene que ver por el comportamiento de la tubería bajo aire comprimido. Es una cuestión mecánica. Esa es otra buena pregunta. No es aceptable sistemas de tubería seca con tubería plástica. Eso es importante anotar. Bueno, muchísimas gracias. Las personas que no hayan podido contestar sus preguntas, por favor se acercan directamente al ingeniero para hacérselas, porque a continuación tenemos un evento especial. Es para firmar el acuerdo de colaboración entre ICC y APROCOF para que celebren con nosotros. Bueno, muy bien, muchas gracias y qué pena por la tardanza. El señor Camilo Andrés Moreno, se le solicita en los audífonos, por favor. Muy bien. No es un vainazo, ni mucho menos. Vamos a tomarlo como un vainazo. Ojo que la lámina antióxido es obligatorio para cualquier tipo de succión, porque además tú no puedes tener succiones negativas, excepto una bomba superactiva una bomba vertical, pero ya no necesita la bomba vertical. César, en bombas horizontales. Con mucho gusto. En teoría no, pero tendría que llegar a hacer un acuerdo en el plan de pruebas con el propietario. No debería ser. La prueba de
técnicos, temas de políticas de desarrollo alrededor. ¿Aquí está bien? Ok. Yo creo que sí. Alrededor de las áreas de códigos y estándares de construcción, aprovechando la oportunidad que el ICC, el International Code Council, o lo que quiere decir el Consejo Internacional del Código, desarrolló hace unos pocos años una nueva línea de productos que son guías y documentos técnicos, que no necesariamente son códigos como tal o reglamentos, pero son documentos que ayudan a países desarrollados y en desarrollo a mejorar sus procesos constructivos. Hemos lanzado varios documentos técnicos, como por ejemplo la línea de diseño, el documento de diseño de baños públicos, que es un problema que ustedes han notado, sobre todo en países en desarrollo, y he escuchado por ustedes, por el sector, de que es un tema que es un problema en Colombia. Entonces, discutiendo esta semana, aprovechando esta discusión con APROCOF, les ha interesado mucho este documento. Es una guía muy práctica, es sencilla, pequeña, que APROCOF la ha considerado interesante como un documento de investigación y como una base técnica. Entonces vamos a hacerlo formalmente, una adopción de ese documento, como también vamos a comenzar a explorar programas de capacitación institucional en las áreas de fontanería y en las áreas también de protección contra incendio, y al mismo tiempo vamos a explorar programas de capacitación institucional en el área de certificación de productos. Entonces esto está soportando y apoyando los esfuerzos que se han discutido esta semana. Entonces vamos a aprovechar esta oportunidad para hacer una firma del anexo al documento que ya tenemos de colaboración mutua. Germán, si quieres dar algunas palabras. Gracias, Silvana. No, simplemente para manifestar al ICC nuestra gran complacencia de que el vínculo entre APROCOF y el ICC siga funcionando. Es algo que empezamos hace 2 años en nuestro tercer congreso de APROCOF y esperamos que siga por mucho tiempo. De tal manera que este es solamente uno de las muchas acuerdos estratégicos y vínculos que queremos hacer con diferentes asociaciones mundiales. Ya ustedes conocen nuestro vínculo con el World Plumbing Council y muy seguramente para el año entrante le tendremos otro vínculo especial con una organización que ustedes también quieren y conocen mucho, pero no les puedo anticipar nada. Entonces, por ahora celebremos nuestro vínculo, nuestro refrendo de vínculo con el ICC. Muchas gracias por su participación. ¿El micrófono? No, no, no.
con esta presentación terminamos las conferencias que teníamos previstas para el Congreso. Inicialmente teníamos considerada 1 hora y media, pero ya estamos bastante colgados de tiempo. Quería hablar en principio de 3 aspectos. Uno, el general, que sería de qué se trata el Código Colombiano de Fontanería. Segundo, una aplicación de una situación donde definitivamente no se cumplen los requisitos del Código de Fontanería. Y finalmente, una propuesta que va en buen curso, que está orientada a un reglamento técnico de fontanería que realmente sea exigible para toda Colombia. Entonces, la primera pregunta es, llevar las 3 presentaciones nos llevaría un poco de más de 1 hora. Seguramente no estamos dispuestos a aceptar tanto tiempo, ¿cierto? Entonces les propongo que hablemos simplemente de la segunda parte, que es cuando un código de fontanería nos puede generar muchos problemas. Y uno de esos ejemplos fue la crisis del SARS, que sucedió en el 2003. Muchos de ustedes recuerdan que es el SARS, es el síndrome respiratorio agudo grave, y es uno de los tristes ejemplos que nos demuestra cómo una mala instalación de fontanería puede afectar sustancialmente la salud pública de las personas, la salud pública, el ambiente, y es un problema del siglo XXI definitivamente. Entonces quiero que miremos un poquito qué fue lo que pasó con el SARS, cómo es la relación con las instalaciones de plomería y cuál es la advertencia que tenemos en este caso para eso. Y para eso vamos a ver primero, hacer un recuento general de qué es el SARS. Vamos a ver la descripción general de lo que es el edificio de apartamentos donde se originó el problema, ver de manera general cuáles fueron las consecuencias, qué resultó de la investigación epidemiológica de esa situación, cuáles fueron las acciones gubernamentales y un poco del estudio de casos, del caso específico que nos ilustra cómo vamos a utilizar las nuevas herramientas de dinámica de fluidos computacional y las herramientas que normalmente utilizamos en diseño de redes para otros tipos de diseño que no estamos acostumbrados a realizarlos. Lo primero sería mirar, muchos de ustedes recuerdan cuál fue la alerta internacional, las comunicaciones que nos aparecieron de la Organización Mundial de la Salud, y el título, como pueden ver ustedes, nos indica que una instalación inadecuada de plomería nos está generando un problema de transmisión de enfermedades y nos lo está promoviendo a nivel mundial. Y nos dice que definitivamente es un problema de diseño, un problema de construcción, un problema de implementación, particularmente de un sistema de desagües. Entonces miremos qué fue lo que pasó con ese sistema de desagües. Pero antes pues hablemos un poco del SARS. Esa es una infección nueva, es un tipo de pulmonía. Pulmonías hay más de 50, esta no se conocía hasta el 2003 y se conoce como la neumonía atípica o neumonía asiática. El primer reporte que se tuvo fue realmente en el noviembre del 2002 en la provincia de Guangdong, en China, y se originó por un hombre americano que se dedicaba al comercio de 48 años. Fue la primera persona que después entendimos que murió por SARS. La enfermedad, como no era conocida, empezó a investigarse y fue descubierta inicialmente por el doctor Carlo Urbani, médico italiano, infectólogo. La descubrió el 26 de febrero, desafortunadamente a raíz de la investigación que hizo el doctor Urbani, él falleció un mes después por la misma enfermedad que ayudó a descubrir. El primer caso reconocido entonces aparece en febrero del 2003 en Hanoi, en Vietnam, donde el paciente ingresa al hospital el 26 de febrero con unos síntomas parecidos al resfriado común, tos seca, fiebre alta, dolores musculares, dolor faríngeo. Entonces inicialmente fue tratado y trasladado a un hospital de aislamiento. Ya empezó a reconocerse cuál era el tipo de infección que tenía, pero pues desafortunadamente también falleció el 13 de marzo.
Esa gráfica que ven ahí pues es una indicación de cómo se manifiesta la inflamación de los pulmones generada por el SARS. En cuanto a la parte epidemiológica, está causado por un nuevo agente patógeno que es de la familia del coronavirus. Es el mismo virus que nos contagia el resfriado común, es una variación de ese virus. La forma de contagio pues normalmente es un contagio directo entre los pacientes infectados y por contacto con material que pueda estar infectado por ese virus. Y la supervivencia del virus generalmente es por unas pocas horas si está en el cuerpo humano o por varios días si está en las heces, ya sea de humanos o de animales. La sintomatología pues muy similar a la que vimos en la del primer paciente, comienza con un cuadro febril, temperatura mayor a los 38 grados Celsius, dolor de cabeza, malestar general, dolor osteomuscular, dificultad respiratoria y se complica porque entonces ya vienen episodios de tos seca, dificultad respiratoria importante y normalmente ya el paciente no puede respirar normalmente, sino necesita asistencia mecánica para que pueda respirar. Y para eso, como hay que empezar a identificar cuáles son la gravedad de los contagios, los tipos de individuos que son más o menos peligrosos y de hacerle trazabilidad a la enfermedad, entonces la Organización Mundial de la Salud define inicialmente lo que se llama como caso sospechoso. Caso sospechoso es cualquiera que tenga, que presente un historial de fiebre alta, de tos, de respiración entrecortada, dificultad para respirar, signos de hipoxia, diagnóstico de neumonía y particularmente que haya tenido algún contacto con una persona que haya sido contagiada de SARS o que tenga alguna referencia de algún viaje a una región que esté documentada con infección de SARS. Y se define posteriormente el siguiente nivel de gravedad, que es el caso probable, que se parte de la definición de caso sospechoso, que es el que ya acabamos de ver, pero adicionalmente sí se confirma que hay una neumonía o un síndrome respiratorio, pero esto se debe confirmar mediante pruebas radiográficas o mediante pruebas de laboratorio. Cuando se confirma eso, entonces ya realmente es un caso probable. Eso para que sepamos cuál es la característica de la enfermedad que estamos tratando. Ahora miremos un poco el tema de la edificación y la arquitectura donde se origina el problema. Este es un conjunto que queda en Hong Kong, en la parte oriental del continente asiático, entre Japón, Filipinas y Camboya. Hong Kong, pues como muchos de ustedes saben, es un territorio peninsular e insular, fue colonia del Reino Unido hasta el año 97 y actualmente es una región administrativa especial. Está conformada por más de 200 islas y tiene parte del continente asiático. El territorio realmente es muy pequeño, escasamente pasa de 1000 kilómetros cuadrados. La isla de Hong Kong solamente tiene 80 kilómetros cuadrados, la península de Kowloon 10 kilómetros cuadrados y los nuevos territorios, esos serían como las 3 partes que conforman todo lo que llamamos o denominamos Hong Kong. Por la misma situación donde está localizada la isla, hay un grave problema de abastecimiento de agua, todo hay que conducirlo desde el continente, entonces la provisión de agua para esta zona es realmente complicada. Esta sería el área metropolitana de Hong Kong. El caso de que vamos a hablar fundamentalmente estaría aquí en la península. Estamos hablando de que queda más o menos por este lado. Las viviendas en Hong Kong, por la misma situación que tenemos de superpoblación, entonces vamos a tener edificios muy altos, muy densificados, las áreas disponibles de habitación realmente son muy pequeñas, muchos apartamentos, muchos edificios, muchísima densificación. Amoy Gardens es un conjunto residencial que es normalmente para clase media, que fue construido en la década de los 80, localizado en el área de Nagoo Tagok, que es la que les mostré inicialmente. Tiene inicialmente una plataforma de comercio y tiene una serie de bloques por encima de esa plataforma. La fase de la que estamos hablando son unos edificios que son de 33 pisos y que tienen 8 apartamentos por piso. En total el conjunto tiene 19 bloques de 30 a 40 pisos.
Es un edificio normal. Estas son las ilustraciones del acceso al parqueadero, los accesos a cines en las plataformas, la plazoleta de comidas y una vista general del edificio de apartamentos. La planta típica, entonces, es muy compacto, porque la idea es que como el área vendible tiene que ser atractiva desde el punto de vista de la visual, entonces todas las áreas denominadas sociales deberían quedar hacia el exterior y las zonas húmedas, las cocinas, los baños deberían quedar al interior. En este caso, esta es la planta general, este es el punto fijo y esta es la conformación de los 8 apartamentos básicos que tendríamos en cada uno de esos edificios. Hay una característica y es que por regulación del Código de Construcciones de Hong Kong se les solicita que efectivamente tengan este tipo de ventilación para estas zonas de descarga entre apartamentos. Y dice que, pues como es una opción que siguen mucho los arquitectos, entonces está especialmente regulada. Y básicamente les dice que tiene que tener un ancho mínimo para los baños, un ancho mínimo para las cocinas, pero no especifica cuál debe ser ni la profundidad ni la altura de ese espacio abierto. El caso es que para este conjunto, aunque los apartamentos descargaban a ese vacío interior, tanto baños como cocinas, y en principio pudieran requerir por código 2.3 metros, por construcción solamente estábamos hablando de 2 metros. Entonces ya empezamos a ahorrar, empezamos a compactar las cosas, y cuando hacemos eso es que empiezan a generarse los problemas. Estas serían unas fotos del apartamento típico, donde vemos el acceso al apartamento, la zona de estar. En la parte izquierda vemos una unidad acondicionadora, vemos la zona de la cocina, donde está la instalación del calentador, el desfogue del calentador, un ducto de ventilación forzada, la instalación del lavaplatos. Este sería el baño, también un recinto muy pequeño, básicamente conformado por el sanitario, la ducha y el lavamanos. Normalmente se acostumbra a dejar algo de la zona de ropas en esa zona, y en el fondo también vemos un ventilador para ventilación forzada. Esa sería la sección de fachada, donde nos muestra un poquito cómo quedan las aberturas entre los apartamentos. Y respecto a la instalación de plomería, entonces podríamos decir que siempre van a estar instaladas sobre la zona exterior. Normalmente no se plantean ductos para instalaciones, quedan expuestos. Se tratan, eso sí, de hacer continuidad vertical de las zonas húmedas, pero es en ese espacio donde se conjugan todos los desfogues y todos los olores de todos los aparatos, tanto de cocinas como de baños, como aparatos de acondicionamiento de aire. Entonces, es un espacio donde va a confluir absolutamente todas las tomas, todas las descargas de las diferentes instalaciones técnicas de la edificación. La instalación de desagües, como tenemos 8 bloques, tenemos 8 espacios, entonces normalmente hay 8 bajantes de aguas residuales domésticas. Esas se están conectando pues los aparatos básicos que ya vimos, que son el sanitario, lavamanos, duchas, sifón de piso. Tenemos un sistema de ventilación normal de aguas residuales domésticas. La única particularidad, como les dije, es que es un sistema expuesto, no está protegido por ningún ducto, ni por placa, ni por estructura. Dentro del conjunto ya había aparecido algunos antecedentes de quejas por pérdida de sellos hidráulicos. Entonces lo primero que detecta la gente es olores que provienen de las cañerías. Había presencia de cucarachas, particularmente en las zonas de parqueadero, de cocina y pues obviamente en las salidas de piso, y también presencia de roedores. Aparecían normalmente en las cajas de inspección, en los parqueaderos y en las zonas de cocinas. A raíz de esto pues se hicieron unas pruebas de laboratorio. Creo que me quedó mal, lo veremos después. Bueno, veámoslo de una vez, pero está en orden. Básicamente aquí lo que les quería mostrar es que a raíz de la situación de infección, pues entonces empiezan a hacerse pruebas de las instalaciones, de cualquier factor que pudiera estar afectando la propagación de la enfermedad, y empiezan a hacerse tomas de contaminación, incluyendo el aire, el agua, las muestras del inodoro, las excretas de los roedores y toda esa cosa. Entonces, básicamente,
el resultado es que el aire resultó negativo, el agua resultó negativa, pero cuando ya se empieza a examinar la muestra del inodoro, ahí empieza a aparecer el coronavirus positivo. También se evalúan las excretas de los roedores, también aparece positivo. También aparece positivo en los cuerpos de las cucarachas, y los únicos que no evidenciaron infección fueron los cuerpos de los roedores vivos. Las conclusiones de las pruebas del laboratorio fue básicamente que no se presentaba la transmisión por animales y que muy posiblemente el mecanismo de propagación era ambiental y seguramente de tipo mecánico. El posible medio que se concluyó de contaminación eran las excretas de los pacientes infectados, y es porque es precisamente las excretas que puede sobrevivir el mayor tiempo el virus. Y dentro de las conclusiones del cuadro epidemiológico, pues se descartaron las condiciones normales de propagación de infección, que generalmente las primeras causas a las que se puede atribuir puede ser el aire, el agua o las transmisiones de polvo por contaminación. Esas se estudiaron y efectivamente se descartaron. Los medios de transmisión que se tiene la enfermedad, pues hay un paciente inicial, y a partir de ese que se infectó va a propagar la infección en los diferentes apartamentos. Primero en un bloque E, donde salió, después en los otros bloques, después en el otro conjunto y así sucesivamente. Los medios por los que se propagó la infección, la conclusión fue por el sistema de desagües fundamentalmente, y luego persona a persona, y finalmente contaminación por los servicios comunes, particularmente lo que tiene que ver con ascensores y escaleras. En la instalación de suministro, básicamente lo que se evidenció es que el vapor de agua generado durante las operaciones de la ducha contribuyó mucho a mantener activo el virus, y fue definitivamente la forma de contactar a las personas que estaban en el baño, por el vapor de agua que se genera en la ducha. Pero de todos los factores, el que más agravó la situación fue el tema de los extractores mecánicos, porque resultó que estaba un poco sobredimensionado la ventilación forzada, y cuando uno utilizaba el baño con la puerta cerrada, entonces había una presión negativa bastante alta que hacía que, si ya teníamos un sello hidráulico bastante débil en los sifones, estábamos generando una pérdida adicional del sello. Entonces, la ventilación mecánica estaba definitivamente generando una pérdida de los sellos hidráulicos. Y pues al perder el sello hidráulico, pues obviamente estamos comunicando todos los espacios interiores con toda el área de la cañería, con el sistema de desagües y muy seguramente con el alcantarillado. Entonces, estamos estableciendo una conexión directa entre las aguas residuales domésticas y el espacio interior. En cuanto a la ventilación natural, pues también se vio que se agravaba por un alto contenido de humedad. Todas las gotas contaminadas que aparecen en la zona del baño se van a acumular en los tapetes, en las toallas, aparatos sanitarios, todo lo que hay en el baño va a empezar a acumular humedad, y todo lo que toquemos pues va a ser un medio especial para que nos contagiemos de eso. Efectivamente, entonces se demostró que había pérdida de sellos en los sifones, y que con el vapor de agua proveniente del sistema de desagües estaba favoreciendo la propagación de ese virus. Entonces, ¿qué se hizo? Se tomaron unas acciones inmediatas, se detectó en febrero. Aquí desafortunadamente hubo un poco de negligencia inicialmente en la administración del gobierno de Hong Kong, porque si bien entendieron que había un problema desde noviembre, lo ocultaron, no lo divulgaron, dejaron que la cosa pasara a mayores, y solamente cuando vieron que en los hospitales ya el problema era inmanejable, entonces empezaron a reportar que tenían un problema. Y pues una vez se reconoció que había esta dificultad, se empezaron a tomar las acciones respectivas. Entonces ya se reúne a toda la administración del conjunto, a los residentes, se les advierte. Obviamente el primer objetivo es hacer la limpieza general y la desinfección. Todos los apartamentos pues tienen que hacerse la limpieza completa. Se hace énfasis especial en todo lo que es aparatos sanitarios y todos los aparatos de cocina. Se sigue después con todas las zonas comunes, ascensores, escaleras, y finalmente, por supuesto, hay que hacer la desinfección del tanque para reserva de agua.
y todas estas pruebas empieza a hacerse verificación con E. coli para que efectivamente comprobemos que el virus se ha erradicado mediante esas acciones. Pero como hay que seguir trabajando, entonces también hay que enseñarle a la gente el tema de higiene ambiental y alimentos. De eso se encargó el Ministerio de Higiene, y pues se le enseñó a la gente que efectivamente tenía que desinfectar y limpiar y reponer los sellos hidráulicos. Ya con eso, pues entonces empieza el alcance del estudio, a ver qué fue lo que pasó, cómo fue la circulación de agua, de vapor de agua y de partículas dentro de los diferentes apartamentos, pero en este caso solamente se limita a la parte del conjunto residencial donde se vio afectado, específicamente en el bloque donde se evidenció la mayor cantidad de personas contagiadas, y especialmente en el tema que ya está evidenciado, que era el tema de ductos interiores que separaban los apartamentos. Luego se hizo una investigación epidemiológica, y los aspectos pues básicamente fueron los mismos epidemiológicos, los ambientales, de salud pública, diseño arquitectónico y diseño de instalaciones. Esa parte de diseño arquitectónico fue muy especial porque pues empezamos a ver cómo es la relación entre un apartamento y otro, cuáles son las características particulares de las instalaciones de suministro y de desagües, qué condiciones particulares tiene de operación, si está bien diseñado el sistema de ventilación, si tiene desfogues, extensiones de ventilación, si los sellos funcionaban o no funcionaban, o qué tanto se deterioraban y en qué periodo, cómo estaban en general diseñadas las instalaciones. Y pues para eso se reunieron varios organismos, empezando por el Ministerio de Salud y otra serie de agencias gubernamentales. El primer caso de brote que se evidenció fue el de un paciente de 33 años que desarrolló los síntomas el 14 de marzo del 2003. Básicamente era un señor que vivía en la provincia de Guangdong, fue a visitar a su hermano en Amoy Gardens. Este señor vivía en el bloque E. Él fue a visitarlo porque tenía que asistir al hospital porque tenía una insuficiencia renal, pero apareció con unos síntomas de diarrea. Fue atendido en el Hospital Príncipe de Gales, pero desafortunadamente ya había contraído el SARS, contagió a su hermano y a su cuñada, a los que fue a visitar, a 2 enfermeras que lo atendieron en el hospital, y esos fueron los siguientes 4 muertos de este virus en ese conjunto. Después empezó a propagarse a todos los otros apartamentos del bloque E, y después del bloque E a todos los demás bloques. En tan solo 3 días ya muchos de los apartamentos de ese conjunto estaban totalmente contagiados. Tanto así que llegó una fecha crítica que fue el 24 de marzo, donde realmente ya la cosa estaba inmanejable. El 15 de abril ya habían 325 casos de personas contagiadas en el conjunto. En el bloque E, 41%, en el bloque C, 15%, bloque B, 13% y bloque D, otro 13%. Otros bloques estaban dispersos. Pero realmente el problema grande estuvo en el bloque E, donde vivía este señor. Allí estaban las unidades más afectadas, que eran los apartamentos vecinos, que eran la unidad 7 y la unidad 8. Coincidencialmente, de esas 325 personas, 107 personas vivían en el mismo número de apartamento. Entonces, eso daba para pensar bastante. Empezó el cuestionario del Ministerio de Salud para ver cuáles eran los síntomas de los pacientes, los mismos: fiebre, resfriado, dolor de cabeza y obviamente diarrea. Y empezó entonces a investigarse las normas, los conductos normales con los que se deberían haber contagiado. El primero pues que tocaba descartar era cómo era el contacto directo persona a persona, pero sorprendentemente salió muy bajo. De todos esos, solo estamos hablando del 4%. Y de personas que hubieran estado, acuérdense cuál era la definición de caso sospechoso y caso probable, entonces empezamos por ese protocolo. Y cuando seguimos averiguando el tema de las personas que hubieran estado en el continente, entonces nos da que solamente el 8% tenían esa condición, lo cual dice que efectivamente tenía que haber otra razón para generar ese contagio. Y empieza entonces el conteo de víctimas y el conteo de países. Vemos en el color rojo la evolución en China, después vemos la evolución en Hong Kong en el color cian, vemos la evolución en Canadá, vemos la evolución en Taiwán y en el resto de países. Entonces empieza ya a salir de Hong Kong, empiezan a involucrarse otros países y finalmente
se termina involucrando el mundo entero. Ya para el 15 de marzo, entonces ya la OMS da la alerta mundial, dice que hay en el 15 de abril ya 3.235 casos divulgados, de esos 150 fallecidos. El 11 de julio ya tenemos 8.000 casos, 765 fallecidos y 25 países, 27 países ya involucrados en esta parte endémica. A Colombia, la alerta nos llegó en 6 de mayo del 2003, fue el segundo país que reportó presencia o posibilidad de SARS y se detectó en una mujer de 22 años en Cartago, Valle del Cauca. Fue atendida en la misma clínica de Cartago. Se diagnosticó inicialmente como rinofaringitis, porque desafortunadamente, aquí quiero hacer una aclaración, hay muchas enfermedades de origen hídrico, enfermedades que se generan en la plomería, casos como el que vimos ayer con el ingeniero Rafael, donde nos hablaba de la Legionella pneumófila, en el que realmente es una infección que se genera por una mala instalación de un sistema de agua caliente y en el hospital no pasa de ser una neumonía. Nadie supo que ese paciente se enfermó por una mala instalación en un suministro de agua caliente, por ejemplo. Aquí es exactamente lo mismo. Está la señora, se le diagnostica una rinofaringitis, nadie la asocia a nada más y realmente nunca se va a encontrar cuál fue la causa original de ese problema. De todos modos, entonces se le hace el análisis radiográfico, efectivamente se determina que es neumonía, se lleva a observación, tratamiento, seguimiento y afortunadamente para el caso colombiano se recuperó y fue de alta y pues nosotros tratamos de olvidarnos del asunto. Pero de todos modos, finalmente quedaron involucrados más de 32 países. Ahí ven ustedes la lista y ven realmente cómo fue el impacto tan grande que tuvo este evento. El mundo, para que recordemos el contexto en que estábamos, desde septiembre a abril, que es más o menos la época en que inició el virus del SARS y cuando terminó, empezamos combatiendo a Saddam Hussein y terminamos con el Matrix recargado. Pero no se nos deben olvidar la advertencia que nos dejó todas las noticias, todos los sustos que tuvimos y toda la generación de conciencia respecto a la época que estamos viviendo. Estamos viviendo una época muy particular en la que tenemos problemas que no teníamos antes. Y ya para terminar, entonces, básicamente, les voy a pasar muy rápidamente, simplemente para que ustedes sepan cómo son el tipo de estudios que se hacen para verificar que efectivamente eso fue por un sistema de desagües y que realmente podemos demostrar que está mal hecho y que nos genera esos problemas. Empezamos por haciendo un modelo geométrico del estudio del flujo de aire. Ese es el modelo geométrico, la topología del conjunto, están sombreados los bloques E y F. Utilizamos como siempre la dinámica de fluidos computacional. Esta es herramienta que utilizamos tanto para plomería como para red contra incendio, como para detección, para materiales, es exactamente la misma y básicamente lo que vamos a ver es cómo es la circulación de fluidos, cómo circula el aire, cómo circula el vapor de agua y cómo circula el material particulado. Y vamos a evaluar cómo son los comportamientos de las velocidades y de las presiones. Vemos, por ejemplo, que para el caso de las velocidades, entre el bloque E y F se presenta una alta velocidad, velocidades del orden de 5 metros por segundo, que generan una cortina de aire que, a pesar de que yo tenga ventilado ese espacio, nunca me lo va a ventilar, porque está con el efecto de cortina de aire. Vemos para el caso de la presión, que también se nos genera una presión de estancamiento aquí, esta es la cortina de aire, y aquí este es un efecto de sobrepresión, este es un efecto de subpresión. Podemos analizarlo también cómo se modifica, cómo se propaga verticalmente dentro del espacio interior para ver si efectivamente está funcionando y vemos que hay componentes de velocidad que se desarrollan dentro de ese espacio inferior y cómo eventualmente pudieran estar generándose las transferencias a través de ese ducto de ventilación. Vemos también la presión estática alrededor del bloque, vemos esta presión positiva del viento aquí concentrada ya en detalle para cada uno de los apartamentos, entonces vamos entendiendo cómo son los diagramas de presiones y cómo pudiera ser
efectivamente el flujo de aire dentro de los diferentes recintos. La presión estática en términos de velocidad máxima para 5 metros por segundo, o sea, todo lo podemos hacer para simulaciones de condiciones de viento, condiciones de orientación y realmente saber qué fue lo que pasó. En este caso lo llevamos, por ejemplo, hasta velocidades de 5 metros por segundo y vemos exactamente cómo se comporta el flujo en la cercanía de los apartamentos, cómo tiende a circular el aire dentro de un apartamento y otro, dentro del vecino, del frente, del vecino de arriba y el que está hacia el otro lado, cómo cuando se opera el ventilador, ese ventilador realmente no está descargando al ducto, sino le está descargando directamente al vecino, cómo por el intercambio de aire puede eventualmente llegar a los mismos vecinos de la parte de arriba, cómo puede transmitir a través de un apartamento y llegar a otro apartamento de arriba. Eso se puede mostrar perfectamente y se puede entender realmente qué fue lo que pasó. Adicionalmente, entonces, podemos mirar cómo funciona el desfogue de ventilación, cómo funciona el vapor de agua. Vemos cómo implementamos y simulamos qué es lo que está pasando con el extractor de aire, dónde está descargando las partículas de humedad, cómo son las concentraciones de vapor de agua, entre los apartamentos, cómo pasa del baño al ducto, del ducto al otro apartamento, cómo es la fracción de masa de vapor, la podemos identificar perfectamente. Y aquí, dentro de las investigaciones, por ejemplo, encontramos o se encuentra adicionalmente que una de las tuberías de ventilación estaba rota y ese problema agravó porque entonces el flujo a través del sistema de ventilación terminó por contaminar el flujo que se generaba a partir de los sellos hidráulicos. Se encontró dentro de inspección que este punto tenía una tubería, una fisura en el sistema de desagües y ese contribuyó adicionalmente a complicar la situación. Este, por ejemplo, es la concentración de vapor de agua que emite la tubería de desagües. Esa tubería de desagües estaba aquí y esta es la concentración de flujo en los apartamentos vecinos. Entonces, por supuesto, es muy fácil que una fuga dentro de una tubería pase fácilmente a la ventana y por eso los códigos exigen unas distancias mínimas en las ventilaciones, cosa que a veces se nos olvida. Podemos estudiar adicionalmente, no entre el edificio, sino entre los edificios vecinos. En este caso, al frente de los bloques E y F había un desarrollo para unas viviendas de adultos mayores. Ese flujo de aire también lleva una fracción de masa que pudiera generar contaminación a los vecinos. Pues se puede analizar absolutamente todo, todos los flujos de aire, todos los tipos de fluidos, todos los componentes, dónde están entrando, dónde están saliendo y efectivamente es lo que hay que analizar desde el comienzo de la concepción del proyecto, no cuando ya está hecho, sino antes para tratar de mirar que no nos vayan a pasar esas condiciones. Y eso pues tiene que ver obviamente desde el diseño arquitectónico, hacer un análisis juicioso del sistema de desagües, del sistema de suministro, hacer el análisis de todas estas condiciones que eventualmente nos pudieran agravar el tema. Aquí simplemente lo que estamos ya es haciendo cosas que no hicimos antes, entonces también aprovechando la mecánica de fluidos decimos, tratemos de inventarnos un apantallamiento entre los apartamentos para cambiar el régimen de flujo y para que efectivamente se reduzcan las velocidades, se cambien las condiciones de presión y se alivie un poco, pero pues ya está construido, son paliativos realmente, pero lo podemos hacer también, simplemente aquí para ilustrarles que es una opción que tenemos, si ya no podemos demoler y tenemos que hacer algo, también nos sirve la dinámica de fluidos. Eso pues para decirles básicamente cuál era nuestro lema del Congreso, que nuevos retos también exigen nuevos conocimientos. Tenemos que estar muy atentos de esto que está sucediendo en el siglo XXI, cosas que no pasaban antes, cosas a las que no estamos acostumbrados, pero que muy seguramente nos van a seguir pasando. Respecto al código de fontanería, simplemente les quiero decir que los esfuerzos de APROCOF que empezamos en el 2011 han sido bastante fructíferos. El Ministerio
para que se empiece a formalizar la inclusión del Código de Fontanería como título J del Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico. Y empezamos ya formalmente con una convocatoria que hizo FONADE para hacer un manual de buenas prácticas. Este manual de buenas prácticas surgió básicamente por el plan de desarrollo del cuatrenio que tenemos 2011-2014, en el que hay, el lema es prosperidad para todos, y en el caso específico del agua es la prosperidad por intermedio del agua. Esa agua para la prosperidad es lo que va a cambiar lo que tiene que ver con los planes departamentales del agua. Todos entendimos que los gobernadores y los alcaldes se estaban llenando con los planes departamentales. La idea es que eso no siga, la intención es buena y por eso se cambió al tema de agua para la prosperidad. Dentro de los alcances que se tienen, básicamente estamos hablando de aumentar la cobertura en acueducto y alcantarillado. Se va a aumentar la cobertura de unos 2.8 millones de personas en acueducto, unas 3.5 millones de personas en alcantarillado, y se va a hacer una cosa muy especial que son las conexiones intradomiciliarias, porque tenemos que cerrar el ciclo de servicio del agua potable. Nos hemos preocupado muchos años por hacer la cobertura de acueducto de alcantarillado y llevar la calidad hasta la entrada de la vivienda, pero llegamos hasta ahí. Tan pronto llega la vivienda, el índice de riesgo hídrico se deteriora fundamentalmente y pasamos de un índice de 95 a 50, lo cual nos dañó todo el ejercicio que hicimos en infraestructura. Mucha gente solamente tiene la cometida, llena unos baldes y a partir de esos baldes llena sus aparatos sanitarios. Entonces la idea es que efectivamente la conexión interior nos está faltando. Ese programa es el que específicamente se ha denominado conexiones intradomiciliarias, es el que da un subsidio para los estratos 1 y 2, y la idea es que terminemos la instalación hidráulica interior. Tenemos la cometida, hacemos la instalación interior y la idea es que por lo menos proveamos agua a los 4 aparatos básicos de la vivienda, que cualquier tipo de vivienda tenga para su lavamanos, para su ducha, su sanitario y un lavaplatos, las conexiones que requiere. Ese es el plan del cuatrenio. Ese particularmente impulsó, en este caso, que nos hicieran caso para la adopción del Código de Fontanería. Vamos por 3 fases. La primera, manual de buenas prácticas. De ese manual de buenas prácticas después va a salir uno de requisitos mínimos, que es lo que va a quedar incluido como el título J, y finalmente lo que esperamos es que obtengamos el reglamento técnico de fontanería. Eso era lo que les quería contar. Muchas gracias por su atención. Lástima que muchos salieron ya. Voy a leerle unas palabras que escribe Jean Martin, director de Relaciones de la Industria del ICC. Señoras y señores, deseo ofrecer mi aprecio por la oportunidad de conocer mucho de ustedes y aprender de ustedes en esta semana. Espero que las oportunidades de colaboración continúen. Apreciamos su compromiso para promover construcción sostenible y segura. Personalmente les agradezco su amable bienvenida y hospitalidad. En nombre del ICC los felicito por un exitoso congreso. Atentamente, Jean Martin. Bueno, señores, hemos finalizado este congreso con gran satisfacción. Finalmente tuvimos una visita de 427 personas, entre las personas que visitaron nuestra muestra comercial y los asistentes a nuestro congreso. A todos ustedes, primero que todo, muchísimas gracias por haber venido. Son ustedes la razón por la que realizamos este tipo de eventos. Queremos ofrecerle un agradecimiento muy especial por el apoyo a nuestros patrocinadores, a nuestro patrocinador oficial PAFCO, a nuestros patrocinadores tipo A, Grival, Durman, Helber, Herford, a las personas que hicieron su montaje en nuestra muestra comercial, a GSD, PSP, Dicol y ACOL, Mauricio Coronado,
accesorios y acabados, Norventas, Prodesec, Cobal, Polipro, Cubo Trade, Hellman, Ingeaguas y Artinfer. Gracias a ese apoyo hacemos posible la realización de este congreso. A nuestros ponentes, gracias por compartir sus conocimientos. A nuestros ponentes internacionales, un agradecimiento muy especial por haber venido, a Sean Martin, a David Devot y a Silvana por toda la colaboración que nos prestó para que esto se hiciera posible. A Alberto, muchísimas gracias por estar aquí también. Quiero también ofrecer un agradecimiento muy especial a nuestro comité de congreso, liderado por el ingeniero Álvaro Sabat y Germán Flechas. En él también participa el ingeniero Antonio Yesid López, a María Felisa Díez, que no la veo por aquí, y Alexander Castellanos, que creo que se me fue. Gracias a esa colaboración y a ese apoyo que nos brindaron. Quiero un agradecimiento a mi grupo de trabajo adjetivo, que está ahí atrás. Sin ellos no fuera posible. Y bueno, finalmente, nuevamente a todos. Ahora los invito a pasemos a un cóctel de cierre de congreso que nos ofrece Tigre y que departamos un momentico. Muchísimas gracias.